Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver las fuentes de voltaje y corriente. Ya en el vídeo anterior vimos que era esto del voltaje y la corriente. Bueno, pues en este vídeo toca ver cuáles son las fuentes que nos van a generar ese voltaje y esa corriente. Y vamos a empezar por las fuentes de voltaje. Y nos dice que el voltaje se produce por medio de energía química. ¿Qué es esto de energía química? Bueno, pues que podemos tener una reacción química, esa reacción química va a generar una energía química y nosotros podemos transformar esa energía química en energía eléctrica para obtener un voltaje. Eso es lo que nos quiere decir aquí. También con la energía luminosa, es decir, que podemos tener un rayo de sol y ese rayo de sol que tiene una energía luminosa la podemos transformar en energía eléctrica para obtener un voltaje. Y lo mismo con la energía magnética combinadas con movimiento mecánico. Bueno, pues esto de la energía magnética lo vamos a ver más adelante en otros vídeos. Entonces aquí simplemente se va a ver un poco por encima. Pero ya cuando veamos el tema del magnetismo, bueno, pues ahí se va a profundizar sobre estas fuentes generadas por movimiento mecánico como vemos aquí. Antes de seguir con las fuentes de voltaje, vamos a ver una cosa rápidamente. Aquí os estoy mostrando una gráfica de voltaje frente a la corriente o resistencia. ¿Y qué podemos ver aquí? Que obtenemos siempre un voltaje constante independientemente de si la corriente aumenta o si la corriente disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues imaginemos que tenemos aquí 6 voltios. Bueno, pues como digo, independientemente de si la corriente aumenta o disminuye, esta fuente de voltaje siempre nos va a generar 6 voltios. Y esto va a ser, como digo, independientemente de si la corriente aumenta o disminuye. ¿Cómo puede aumentar la corriente o puede disminuir la corriente? Bueno, pues imaginemos que esta fuente de voltaje la tenemos conectada a un circuito externo. Y ese circuito externo tiene una carga. Eso de la carga ya vamos a ver enseguida en otros vídeos qué es esto. Bueno, pues simplemente es una resistencia realmente. Bueno, pues como digo, esta fuente de voltaje está conectada a un circuito y ese circuito tiene una resistencia. ¿Qué hace esta carga realmente? Esta carga lo que hace es absorber parte de las cargas de la fuente de voltaje. Y eso quiere decir que ya no vamos a obtener un voltaje constante, sino vamos a obtener un valor menor de esos 6 voltios. Pero os estoy diciendo que independientemente de si la corriente aumenta o disminuye, siempre vamos a obtener esos 6 voltios. Y eso sería una fuente ideal, y realmente sería lo ideal. Lo ideal sería es que tuviésemos siempre una fuente de voltaje que siempre nos fuera a dar el mismo voltaje constantemente, independientemente de si la corriente aumenta o disminuye, es decir, independientemente de las cargas que se coloquen en este circuito externo. Pero realmente nosotros nos vamos a encontrar con fuentes de voltaje reales y no ideales. Pero a las fuentes reales las vamos a considerar como fuentes ideales, porque realmente este cambio que vemos aquí es muy pequeño y nosotros lo podemos considerar como constante, es decir, como si siempre las fuentes de voltaje nos fueran a dar un valor constante. En este caso nos está dando 6 voltios. Bueno, pues esta fuente de voltaje siempre nos va a dar 6 voltios independientemente de si la corriente aumenta o disminuye. Eso que quede claro. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso a la simbología de las fuentes de voltaje, tanto para la continua como para la alterna. Recordar que las diferencias entre la continua y la alterna os la comenté en el vídeo anterior, así que repasarlo si no os acordáis. O aquellos que no lo habéis visto, pues es interesante que lo veáis porque ahí os explico cuál es la diferencia de la corriente continua y la alterna realmente. Bueno, pues como recordatorio, estos son los símbolos estándar que se emplean para las fuentes de voltaje, tanto para la continua como para la alterna. Recordar que aquí, esta de aquí, tiene dos líneas. Una línea larga, como vemos aquí, y otra línea más corta. La larga simplemente nos está indicando cuál es el positivo y la pequeña nos está indicando cuál es el polo negativo. Simplemente para saber cuál es la dirección que va a tomar la corriente. Que eso lo veremos también más adelante. Lo mismo aquí. Aquí tenemos ese mismo símbolo, pero representado dos veces. Línea larga, más pequeña, larga y más pequeña. En los extremos tenemos la larga y la pequeña, para indicar cuál es el polo positivo y saber cuál es la dirección de la corriente. Y lo mismo con esta de aquí, simplemente se trata de un círculo y luego tenemos el positivo y el negativo para indicarnos cuál es la dirección de la corriente. Y por último, esta es la de la fuente de voltaje, pero para la alterna. Estas tres son para la directa y estas son para la alterna. Vemos que es un círculo y tiene dentro una especie de onda para indicarnos que es una fuente de corriente, pero para alterna. Recordar que la alterna simplemente está alternando entre positivo y negativo. En cambio, estas de aquí también pueden ser variaciones de voltaje, pero nunca van a ser positivos ni negativos. Van a variar entre positivos y positivos o positivo y cero, pero nunca van a llegar a negativo. Bueno, pues simplemente como recordatorio. Ahora vamos a ver los tipos de fuente de voltaje de corriente continua. Vamos a empezar por ver las baterías. Aquí a la derecha os estoy mostrando
las típicas baterías que ya deberíamos de conocer. Aquí tenemos las baterías de coche y aquí tenemos los diferentes tamaños que se emplean para las diferentes pilas. Recordar que porque tengamos aquí diferentes tamaños no quiere decir que tengan diferentes voltajes. Este de aquí va a tener el mismo voltaje de aquí, pero simplemente una va a durar más que la otra. Y aquí podemos ver las típicas pilas de botón, que estas se emplean para los relojes o para aplicaciones pequeñas donde necesitemos baterías pequeñas o pilas pequeñas. Bueno, pues aquí nos está diciendo que una batería es un tipo de fuente de voltaje que convierte energía química en energía eléctrica. Bueno, pues como digo, nosotros tenemos una reacción química, esa reacción química genera una energía química y nosotros podemos aprovecharnos de esa energía química para transformarla en energía eléctrica. ¿Dónde tenemos esa reacción química? Pues la tenemos aquí dentro, realmente dentro de las pilas es donde ocurre esa reacción química y eso lo vamos a ver ahora enseguida. ¿Cómo se genera el voltaje? A través de una reacción química. Ahora, para entender esta reacción química, vamos a ver la celda electroquímica. ¿Qué es esto de la celda electroquímica? Aquí podemos ver una pieza metálica, que es de zinc, y está introducida dentro de un vaso de precipitado donde ya hay una disolución, pero esta disolución contiene iones de zinc, es decir, nosotros tenemos que introducir una pieza metálica de un elemento en concreto en una disolución donde ya haya iones de ese elemento. Como vemos aquí, aquí tenemos una disolución donde hay iones de zinc, bueno, pues aquí tenemos que introducir una placa metálica de átomos de zinc. Lo mismo pasa en el lado derecho, aquí tenemos una placa metálica que es de cobre y en la disolución ya tenemos iones de cobre como podemos ver aquí. Esto de la disolución voy a hablar ahora enseguida. Y luego vemos que estas placas metálicas están conectadas mediante un cable y luego ya aquí vemos que tenemos una bombilla, simplemente está desprendiendo luz si está todo en funcionamiento y todo correcto. Bueno, pues eso es realmente una celda electroquímica. Dos vasos de precipitados con dos disoluciones diferentes y luego tenemos que introducir unas piezas metálicas en la disolución correspondiente, es decir, donde haya ya iones de esa misma especie que estamos introduciendo aquí, de este metal. Como vemos aquí, aquí es zinc y aquí tenemos iones de zinc, y aquí es cobre y luego aquí tenemos iones de cobre. Y aquí podemos ver que hay un puente salino que simplemente está comunicando ambas disoluciones, que ahora vamos a ver enseguida qué es esto del puente salino. Bueno, pues ¿qué es esto de la disolución para aquellos que no sepáis? Bueno, pues rápidamente os lo explico. Nosotros ya conocemos la sal típica de mesa. Esa sal está compuesta por dos átomos, por el sodio y por el cloro. No voy a entrar en detalle de cómo está formado el cristal del cloruro de sodio, porque eso es ámbito de otro curso, pero que sepáis que la sal de mesa está formada por cloruro de sodio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros eso lo echamos en un vaso lleno de agua? Porque realmente el agua es el disolvente universal. Es el que más se emplea como disolvente. Bueno, pues como digo, ¿qué pasa si nosotros echamos aquí este cloruro de sodio, esta sal, y revolvemos? Bueno, pues que simplemente va a desaparecer ese cloruro de sodio. Ya no vamos a ver ningún sólido. Pero nosotros si probamos este agua, ya sabemos que está salada. Entonces ya sabemos que aquí hay algo. Este compuesto está disuelto aquí porque si lo probamos, sabemos que está salada. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí realmente? Bueno, pues lo que ha ocurrido es lo siguiente. Recordar del vídeo anterior que vimos esto de los átomos, las capas de valencia y cómo reaccionaban. Si no os acordáis, echar un vistazo al vídeo. Bueno, pues aquí tenemos los átomos de sodio, aunque no se vean muy bien, y aquí los átomos de cloro. ¿Cuál es la capa de valencia de sodio? Pues la última que vemos aquí. Pues esta de aquí porque es la última que contiene electrones. ¿Y cuál es la capa de valencia del cloro? Pues esta de aquí porque es la última que contiene electrones. Recordar que un átomo es muy estable cuando tiene toda la capa de valencia llena de todos los electrones que soporta. Aquí solo tiene un electrón, pero soporta muchos más electrones. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, simplemente los átomos van a reaccionar de una manera para llegar a una capa de valencia estable. Es decir, aquí si nosotros quitamos este electrón, ahora la capa de valencia va a ser esta de aquí, porque es la última que contiene electrones y encima ya está completa esta capa de valencia. Y como ya está completa, va a ser muy estable. Bueno, pues los átomos siempre van a tender a reaccionar de una manera para llegar a una capa de valencia muy estable. Entonces aquí va a ocurrir lo mismo. Entonces, realmente lo que ha ocurrido con el cloruro de sodio cuando lo hemos echado en el agua, pues simplemente este átomo ha perdido este electrón y se ha quedado con esta capa de valencia de aquí llena. Y este electrón se lo ha llevado el átomo de cloro, que lo tenemos ahora aquí. Entonces aquí tenemos una deficiencia de electrones y aquí tenemos un exceso de electrones. Ahora, como aquí tenemos una deficiencia de electrones, aquí tenemos una carga positiva. Esta especie ahora tiene una carga positiva, porque los átomos no tienen ninguna carga, pero esta especie sí tiene carga, entonces es un ión. Y recordar que cuando tiene carga positiva se trata de un catión. Y aquí, como tenemos
un exceso de cargas negativas, ahora tenemos un ion negativo, es decir, un anión. Recordarlo del vídeo anterior. Entonces lo que tenemos en disolución realmente son iones de sodio e iones de cloro. Eso es lo que tenemos en disolución. Y ya no son átomos, por eso no es un sólido. Entonces cuando se disuelve ese sólido, lo que tenemos realmente son iones. Bueno, pues eso es lo que está pasando realmente aquí. Aquí tenemos esta disolución que tiene estos iones disueltos. Y aquí tenemos esta otra disolución donde tiene estos iones disueltos. ¿Por qué tenemos estos iones? Porque realmente esto viene de un sólido, como hemos visto antes con el cloruro de sodio. Pues aquí tenemos otro sólido, que es el sulfato de zinc. A ver si lo logro escribir rápidamente. Este es el compuesto que nosotros disolvemos aquí en el agua y luego se convierten en iones, como vemos aquí, iones del zinc e iones del sulfato. Bueno, pues lo que tenemos en disolución realmente, esto es un sólido como teníamos antes con el cloruro de sodio y esto lo echamos realmente al agua. Una vez que lo echamos al agua, queda disuelto de esta manera. Esto es lo que tenemos en la disolución, iones de zinc e iones de sulfato. No voy a entrar en detalle de por qué este compuesto, porque es un compuesto y no es un átomo, tiene carga. Bueno, pues no voy a entrar en detalle porque no es ámbito de ese curso, pero simplemente es lo que tenemos aquí en esta disolución. Este compuesto que se ha disuelto. ¿Para qué hemos usado este compuesto? Porque realmente hemos usado este compuesto para obtener iones de zinc. Y nosotros tenemos que introducir en esta disolución una placa metálica del elemento que ya contenga la disolución. Es decir, esta disolución contiene iones de zinc. Bueno, pues aquí tenemos que introducir una placa de zinc. Y lo mismo pasa en este lado. Aquí tenemos una disolución de sulfato de cobre, que es el compuesto que se ha empleado realmente, pero cuando ya se ha disuelto, queda en iones, como podemos ver aquí. Y realmente lo estamos empleando para obtener los de cobre, porque aquí vamos a meter una placa de cobre. Bueno, pues eso es lo que es una disolución. Ahora, ¿cómo ocurre la reacción para obtener nosotros aquí una corriente o un voltaje como vemos aquí? Bueno, pues vamos a explicar ahora la reacción química. Aquí tenemos la placa metálica de zinc. Recordar que son átomos de zinc, que no tienen carga, porque son átomos. Bueno, pues lo que está ocurriendo realmente es que los átomos de esta placa simplemente se van disolviendo. Entonces, como se están disolviendo, en la disolución van a aparecer como iones de zinc y no como átomos realmente. Entonces aquí, como están apareciendo como iones de zinc con carga 2 positiva, pues que este átomo, cuando se ha disuelto y se ha convertido en este ion, ha perdido 2 electrones. Y estos 2 electrones los ha dejado en esta placa metálica. ¿Qué ocurre con estos electrones? Bueno, pues que ahora los electrones viajan a la otra placa metálica porque realmente esta placa metálica tiene más potencial que este de aquí y esta placa atrae a los electrones. Bueno, pues los electrones llegan a esta placa y ¿qué ocurre aquí cuando llegan? Bueno, pues que aquí, en esta disolución, tenemos iones de cobre, recordar. Y estos iones que están en la superficie, coge esos electrones que llegan y ya se adhiere a la placa metálica, porque es un átomo, porque se ha convertido en un átomo. Este ion, al coger estas 2 cargas negativas, ahora se ha convertido en un átomo, y como no puede estar en disolución, se adhiere a esta placa. Entonces lo que está ocurriendo realmente es que esta placa se está disolviendo, que genera estos 2 electrones, y como se está disolviendo, ahora aparece en disolución como iones de zinc. Y aquí realmente lo que está ocurriendo es que se está adheriendo ese cobre. Aquí está apareciendo más cobre y aquí está desapareciendo más zinc. Y eso es lo que está ocurriendo realmente dentro de las pilas, a grandes rasgos. Pero este es el principio básico. Rápidamente repetimos, aquí en esta placa metálica lo que está ocurriendo es que se están disolviendo los átomos de zinc. Y como ya se están disolviendo y no pueden aparecer aquí como átomos, aparecen como iones, es decir, cationes, porque es carga positiva. Y como tiene una carga de positiva de 2, eso significa que ha perdido 2 electrones. Esos electrones se quedan en esta placa metálica. Ahora bien, esta placa metálica tiene un potencial diferente a este de aquí, es decir, tiene mayor potencial y como tiene mayor potencial atrae a los electrones. Ahora esos electrones viajan a esta placa metálica y los iones que tenemos aquí de cobre pues simplemente cogen esos electrones y al coger esos electrones ahora ya se convierten en átomos y como son átomos y no pueden estar en disolución se adhieren a la placa metálica, desapareciendo zinc y apareciendo más cobre. ¿Y por qué ocurre realmente todo esto? Bueno, pues como digo, aquí tenemos un potencial diferente a este. Y como hay una diferencia de potencial, existe un voltaje. Y como existe un voltaje, existe una fuerza propulsora para mover cargas de un sitio a otro. ¿Y de dónde vienen esas cargas? Pues realmente vienen del conductor y los electrones que está dejando cada átomo que se está disolviendo de zinc. Entonces, como el conductor
tiene un mar de electrones. Recordar que ese mar de electrones venía porque el electrón de valencia que tenían los átomos de cobre absorbían suficiente energía como para liberarse del átomo y ya ser un electrón libre. Entonces, como tenemos muchos electrones libres, eso es el mar de electrones. Y eso es lo que tenemos aquí, electrones libres. Entonces, la fuerza propulsora para que esto se disuelva realmente es el voltaje. Si nosotros no tuviéramos ese voltaje, esto no se disolvería. Entonces, como tenemos ese voltaje, esto se disuelve y proporciona 2 electrones. Ahora, esos 2 electrones entran aquí, al conductor. Entonces, los mismos electrones que entran aquí tienen que salir de aquí. Y todo va en movimiento con esos 2 electrones. Vienen de aquí los 2 electrones, se incorporan aquí al conductor y aquí salen otros 2 electrones que se incorporan en esta placa donde son adquiridos por el ion de cobre para convertirse en un átomo de cobre. Bueno, pues a grandes rasgos, eso es lo que tenemos dentro de una pila y ya habéis visto cómo funciona. Ahora, os voy a hablar del puente salino. Recordad que aquí teníamos una especie de puente salino que comunicaba las 2 disoluciones. ¿Y qué tenemos dentro de este puente salino? Una disolución. En este caso se está empleando cloruro de potasio y ahora voy a explicar por qué se emplea este compuesto. Bueno, pues lo que digo, este compuesto se disuelve en agua y ¿cómo quedaría disuelto? Quedaría con los iones correspondientes, es decir, con los iones de potasio y con los iones de cloruro, es decir, cationes para el potasio y aniones para el cloro. ¿Por qué se emplea cloruro de potasio? Porque realmente las movilidades de estos iones son muy parecidas o son casi iguales, entonces se mueven en disolución prácticamente igual. ¿Por qué necesitamos eso? Porque aquí ¿qué está ocurriendo? Aquí se está disolviendo esta placa metálica, es decir, átomos de zinc, y están apareciendo en esta disolución. ¿Aquí qué teníamos al principio? Aquí teníamos iones de zinc e iones de sulfato. Entonces, en la disolución lo que tenemos es esto de aquí, es decir, 2 cargas positivas y 2 cargas negativas, que aquí no he puesto la positiva. Entonces se cancelan, entonces tenemos una disolución neutral, donde no hay carga. Pero, ¿ahora qué está ocurriendo? Que se están disolviendo estos átomos de zinc y está apareciendo cada vez más iones de zinc, es decir, más carga positiva a esta disolución. Entonces ahora tenemos un exceso de carga positiva. Entonces, ¿qué ocurre con esta disolución que tenemos en el puente salino? Pues que los iones de cloruro, que son negativos, van a viajar hasta esta disolución para neutralizar este exceso de cargas positivas, que vienen a raíz de que se está disolviendo más zinc, y como se está disolviendo más zinc, están apareciendo más cationes, es decir, más cargas positivas a la disolución. Y como tenemos un exceso de cargas positivas, el cloruro lo que hace es viajar hasta esta disolución para neutralizar ese exceso de energía y sigamos teniendo una disolución neutra. ¿Qué ocurre aquí? Aquí están desapareciendo las cargas positivas, porque estos iones, que son positivos, ahora se están convirtiendo en átomos de cobre, se están adheriendo a esta placa, están desapareciendo. Es decir, ahora tenemos un exceso de carga negativa, que viene de los iones de este compuesto de aquí, del sulfato. Entonces, como tenemos un exceso de carga negativa, ahora los iones de potasio, que son positivos, que son cationes, realmente van a viajar a esta disolución para neutralizar el exceso de carga negativa, que viene de la desaparición de estos iones de aquí, que son positivos. Bueno, pues para eso funciona el puente salino, para neutralizar realmente las disoluciones. Bueno, y ahora que ya hemos visto cómo obtener un voltaje a partir de una reacción química, vamos a ver las baterías. Y nos dice que se dividen en 2 clases principales, en primaria y secundaria. ¿Qué es esto de primaria y secundaria? Bueno, pues esto de las primarias simplemente es que cuando la reacción que está en el interior de las pilas llega hasta su fin, que ya no nos va a generar más electrones porque ya nos están disolviendo más átomos de zinc, entonces eso quiere decir que ya tenemos un voltaje de 0. La pila se ha agotado y ya no la podemos utilizar más. En cambio, la secundaria lo que nos está diciendo es que una vez que se ha agotado esa reacción, nosotros podemos, mediante energía eléctrica externa, invertir la reacción. Y ya lo que ocurriría es que se disolverían los átomos de cobre y aquí en el otro lado se estarían adheriendo los átomos de zinc, como hemos visto antes. Esa es la diferencia entre secundaria y primaria. Que las primarias, una vez que se agotan, ya no las podemos utilizar, pero las secundarias realmente son recargables y por eso tenemos 2 clases principales. Ahora vamos a ver cómo se clasifican estas baterías o pilas. Vemos que se clasifican en función del tamaño y en función de la composición química. Vamos a ver la clasificación de tipos de tamaño. Aquí podéis ver, aquí tenemos 4A, AAA, AA, C, D, 9 voltios, es decir, estas de AAA y AA son muy conocidas, estas son menos conocidas. Para que las veáis mejor, aquí tenéis una imagen. Bueno, pues aquí las podéis ver, la D, la C,
las de AA, las de AAA, las de 4A y las de 9 voltios. Bueno, pues ya vemos cuáles son sus tamaños. Esto no quiere decir que también vamos a obtener diferentes voltajes, no, porque realmente aquí podemos obtener los mismos voltios, pero se van a diferenciar en que unas van a durar más y otras van a durar menos. Bueno, pues esto lo pongo para que veáis cómo son el tamaño de estas pilas. Y eso es lo que nos está diciendo, que tenemos diferentes clasificaciones en función del tamaño. ¿Y qué es esto de la composición química? Bueno, pues esto de la composición química realmente hace referencia a las diferentes reacciones químicas que tenemos en los interiores de estas pilas para generar voltaje. Aquí podemos ver las de plomo de ácido. Estas son las que se emplean realmente en las baterías de los coches. Bueno, pues que dependiendo de la reacción que tengamos dentro de estas baterías o estas pilas, vamos a obtener diferentes voltajes. Y ahora ya vamos a ver las celdas solares. Aquí arriba os estoy mostrando las típicas celdas solares y nos dice que la operación de las celdas solares se basa en el efecto fotovoltaico, que es el proceso mediante el cual la energía luminosa se convierte directamente en energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que aquí le está llegando todo el rato energía solar y esa energía solar nosotros la podemos convertir en energía eléctrica para obtener un voltaje en concreto. Ahora, ¿cómo convertimos nosotros esa energía luminosa en energía eléctrica? Bueno, pues esto solo lo voy a explicar un poco por encima porque realmente nosotros no hemos visto nada de los componentes semiconductores y eso se va a ver en el siguiente curso. Pero rápidamente os digo que aquí tenemos un material que está construido por silicio de tipo N. ¿Qué es esto de tipo N? Bueno, pues que aquí quien está transportando la carga son los electrones. Y aquí tenemos otro material que está construido por un material de silicio de tipo P. ¿Y qué es esto de tipo P? Bueno, pues que aquí el transporte de las cargas van a ser los huecos. Como digo, no sabemos qué es eso de los huecos, entonces no voy a explicar más. Estas dos de aquí están separadas por una unión, como podemos ver. Entonces, ¿qué ocurre aquí realmente? Bueno, pues que aquí le llega energía solar. Y aquí los electrones de los átomos de valencia simplemente pueden absorber cierta parte de la energía que les está llegando y escaparse del átomo. Y se escapan del átomo y tienen energía suficiente como para atravesar esta unión y llegar a la otra parte. Entonces, como están escapando a la otra parte, aquí se están generando unos iones y aquí se están generando otros iones, porque aquí desaparecen electrones y aquí aparecen electrones. Entonces aquí tendríamos un exceso de cargas negativas y aquí tendríamos un exceso de cargas positivas. Entonces ya tenemos una diferencia de potencial y como tenemos una diferencia de potencial tenemos un voltaje y nosotros ese voltaje lo podemos usar. Bueno, pues así a grandes rasgos es como nosotros obtenemos el voltaje a través de la energía solar. Y por último vamos a ver los generadores eléctricos. Aquí no voy a explicar mucho porque realmente esto lo vamos a ver en otro vídeo y ahí es donde se va a profundizar sobre esto y ahí es donde se va a explicar estos generadores eléctricos. Pero simplemente nos dice que los generadores eléctricos convierten energía mecánica en energía eléctrica por medio de un principio llamado inducción electromagnética. Y eso de la inducción electromagnética lo vamos a ver en otros vídeos. Entonces, para obtener simplemente nosotros voltaje, aquí tenemos un conductor y este conductor se está moviendo. Lo podemos mover de forma manual o de forma automática, pero se está moviendo. Y aquí este conductor está introducido en un campo magnético y este movimiento genera un voltaje inductivo. Y por eso inducción electromagnética. Pero como digo, no voy a entrar en detalle porque quiero explicarlo mejor en otros vídeos. Pero bueno, simplemente conocer esto del generador eléctrico, que también podemos obtener voltaje a partir de un movimiento mecánico. Por último vamos a ver la fuente de potencia electrónica. Esta fuente de potencia es la que nos vamos a encontrar en los laboratorios para nosotros obtener voltaje. Nos dice que las fuentes de potencia electrónica convierten el voltaje de corriente alterna de una toma de corriente de pared en voltaje constante de corriente continua. Bueno, pues lo que nos está diciendo es que nosotros esto lo tenemos enchufado a la pared y nosotros de aquí estamos obteniendo un voltaje alterno o una corriente alterna. Entonces lo que nos está diciendo que este aparato lo que hace es convertir ese voltaje alterno en directo. ¿Y cómo funcionan estas fuentes? Bueno, pues realmente ya hemos visto cómo obtener energía eléctrica mediante una energía química. También hemos visto cómo obtener energía eléctrica mediante energía solar y también mediante un movimiento mecánico. Bueno, pues aquí lo que hay en su interior son circuitos electrónicos y no voy a entrar en detalle porque no lo vamos a entender. Pero aquí el voltaje se obtiene de la pared y luego simplemente lo que se hace es convertir ese voltaje alterno en directo. Y ahora vamos a ver los termopares. ¿Qué es esto de los termopares? Nos dice que el termopar es una fuente de voltaje tipo termoeléctrica utilizada comúnmente para detectar temperatura.
Bueno, pues estos termopares están construidos internamente por dos metales y esos metales son diferentes y como son diferentes tienen potenciales diferentes y como tienen potenciales diferentes hay una diferencia de potencial y como hay una diferencia de potencial hay un voltaje. Bueno, pues el valor de esos potenciales va en función de la temperatura. Según va cambiando la temperatura, va cambiando los potenciales y va cambiando el voltaje. Como digo, estos metales son diferentes y tienen potenciales diferentes. Y como cada potencial va a cambiar en función de la temperatura, siempre vamos a obtener diferentes voltajes en función de la temperatura. Bueno, pues otra manera de obtener voltaje. Y otra manera de obtener voltaje son con los sensores piezoeléctricos. ¿Qué es esto de los sensores piezoeléctricos? Bueno, pues nos está diciendo que los sensores piezoeléctricos generan voltaje a causa de una deformación mecánica provocada por una fuerza externa. Es decir, aquí tenemos este sensor, que es un piezoeléctrico. Bueno, pues si nosotros generamos aquí una fuerza, es decir, si lo presionamos con el dedo, por ejemplo, pues se va a generar aquí un voltaje, porque va en función de la deformación que sufra este material. Bueno, pues los termopares los podemos emplear simplemente como sensores de temperatura. Y esto los podemos usar como sensores cuando se genera una fuerza externa sobre este material. Y dependiendo de esa fuerza, vamos a obtener un voltaje u otro. Y ya por último vamos a ver las fuentes de corriente. Antes de verlas, nos pasa lo mismo que con las fuentes de voltaje. Aquí os estoy representando una gráfica de la corriente frente al voltaje o la resistencia. ¿Y qué podemos ver aquí? Que vamos a obtener siempre una corriente constante independientemente de si el voltaje aumenta o el voltaje disminuye. Siempre vamos a obtener esa corriente constante, pero eso sería lo ideal y eso es una fuente ideal, pero como ocurre con las fuentes de voltaje, con las fuentes de corriente también pasa lo mismo, que no vamos a obtener esas fuentes ideales, sino vamos a tener fuentes reales y esas fuentes reales ya no nos van a generar una corriente constante, pero nosotros a esas fuentes de corriente las vamos a considerar como ideales y que siempre vamos a obtener un valor de corriente constante independientemente de si el voltaje aumenta o disminuye. Y ya, como recordatorio, este es el símbolo estándar empleado para representar las fuentes de corriente en los diagramas esquemáticos de los circuitos eléctricos. Bueno, pues simplemente se trata de un círculo y en su interior hay una flecha que nos está indicando cuál es la dirección de la corriente. Y aquí os estoy mostrando cuáles son las fuentes de corriente que nos podemos encontrar en los laboratorios de electrónica. Y estas fuentes también se consideran como tipo de fuente de potencia, como podemos ver aquí. Bueno, pues cuando querramos una fuente de corriente, utilizaremos este tipo de instrumento. Y ya por último, vamos a ver una aplicación de estas fuentes de corriente como cargadores de baterías. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver el símbolo estándar empleado para representar las fuentes de corriente. Eso es lo que tenemos aquí, una fuente de corriente. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos un rectificador de voltaje. Esto no vamos a saber lo que es porque realmente lo vamos a ver en otro curso. En este curso no lo vamos a ver, no vamos a ver qué es eso de los rectificadores de voltaje. Pero que sepáis que esto se enchufa a la pared y obtenemos nosotros una corriente en alterna o un voltaje alterno. Bueno, lo que hace este rectificador es convertir esa corriente en alterna o ese voltaje en alterno en voltaje continuo. Y eso es lo que vamos a tener aquí en esta salida, un voltaje continuo. Bueno, pues aquí le va a caer ese voltaje. Y al llegarle aquí voltaje, esto nos va a generar una corriente constante. Y esa corriente constante va a estar cargando a esta batería que ya va a estar descargada, supuestamente. Y según le vaya llegando cargas, esta batería se va a ir cargando. ¿Y cuál va a ser el voltaje de esta batería? Bueno, pues el voltaje que tenemos aquí es el voltaje que tenemos aquí en el rectificador y en el voltaje que vamos teniendo en esta batería. En el momento que sean iguales, aquí ya no vamos a tener ningún voltaje. Bueno, pues ya en el siguiente vídeo vamos a ver los resistores y vamos a ver cómo obtener los valores de resistencia mediante una numeración, mediante una banda de colores o mediante una combinación de números y letras. ¡Hasta la siguiente!